Amén, aleluya. Inclina tu rostro ahí donde estás. Como decía mi esposa, la palabra del Señor necesita esa reverencia. Todo es importante en una congregación, en un día de culto como hoy. Todo es importante, como nos reciben, la gente que prepara la iglesia, los que vienen a limpiar, los de alabanza que preparan las canciones, los de multimedia, transporte, todo es esencial. Porque una iglesia sin ellos no puede funcionar también. Somos un cuerpo y como cuerpo funcionamos. Pero hay una parte que tiene sumo delicado y suma importancia también, que es la palabra. Entonces, vamos a orar por ella. Inclina tu rostro así como estás. Padre, en esta hora, Señor, quiero encomendar este día a ti. Queremos pedirte, Señor, que seas tú moviéndote en medio de lo que tú ya has puesto en mi corazón, Señor. Esa palabra, el título, los versículos, Padre Santo, que tú me has hecho buscar y escoger. Que seas tú moviéndote en medio, Señor, de tu pueblo, haciendo abrir mi boca, Señor, cuando tenga que hablarla tu palabra, y haciéndola cerrar, Señor, cuando quiera yo decir algo mío, Señor, de hombre. Es necesario, Señor, que tu palabra prevalezca. Por eso nos congregamos, por eso venimos a adorarte y exaltar tu nombre. Nos deleitamos en la alabanza, nos deleitamos orándote. Pero cuando recibimos la palabra, Señor, debemos de tener suma reverencia. No hablando con los de al lado, no importando, mirando hacia los lados, Señor, sino atentos a la palabra, porque tú hoy nos vas a enseñar cómo el enemigo se roba la palabra cuando tú la impartes. Nosotros somos el medio, solo somos los siervos que tú escoges hoy, Señor, para que tu palabra sea dada. Pero la palabra ya está escrita. Desde la fundación del mundo, tú dijiste la palabra, y por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Porque es tu palabra la que tiene poder, y de donde sale es donde fluye el poder de ella. Así que hoy, Señor, que sea el fluir de tu poder en medio de la palabra, Señor. Utiliza mi vida, Señor, para ser ese instrumento que hoy vas a utilizar para poder bendecir a tu pueblo. Ellos son tu pueblo y yo también, Señor. Nos sometemos a tu voluntad y en tu voluntad queremos andar. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué preciosa y qué bonita se está viendo cada vez más la iglesia. Me encanta cuando siempre tenemos personas nuevas. Poco a poco tenemos que ir entendiendo que debemos de cumplir ese mandamiento de parte del Señor cuando Él encomendó a sus discípulos. En el libro de Mateo 28 dice: id y haced discípulos a las naciones. El Señor manda una instrucción a los suyos, porque le dijo: yo ya les he dado, yo ya los he llenado, pero es necesario que ustedes vayan a las ciudades, vayan a Samaria, vayan a Jerusalén, a Judea, a todos los rincones. Hoy a nosotros como iglesia Elim, Bisbal, nos corresponde ir a las calles de la Bisbal. Nos corresponde ir a las calles de Volpeyac, ir a las calles de Corzá, de Flaçà, de Bordís, de Celrà, de San Pera, de donde vengamos, de San Joan, de Torruella, de La Escala. A donde quiera que vayamos, el Señor nos está diciendo: abran su boca, yo se las voy a llenar. Hablen de mí. Si usted se fija los tiempos que estamos viviendo y las noticias, cómo a la nación de Israel la están atacando por todos lados. Ya se está cumpliendo las palabras del Señor Jesús y de los profetas. Hoy el Señor no quiere que estemos jugando aquí y que vengamos aquí a pretender ser la iglesita del Señor. Ya somos la iglesia.
constituida de parte de Él. Ya tenemos la capacidad de predicar las buenas nuevas de salvación. Y nosotros abramos nuestra boca y el Señor pondrá las palabras. Pero es necesario que en este tiempo usted esté atento a la palabra, porque el enemigo es astuto. Mire, le voy a dar un dato curioso que a lo mejor usted ya lo sabe. Pero cuando usted adora al Señor con los ministros de alabanza, se mueve el Señor en medio, dice, de la alabanza de su pueblo. Pero fíjese que hay veces el enemigo también se mete a las iglesias. Y él está viendo cómo usted adora y cómo exalta al Padre. Y eso no lo inmuta a él. Usted puede venir a limpiar y eso no lo mueve a Satanás. Usted puede venir y se puede preparar los ordenadores, los micros, todo, pero eso le da igual a Satanás. Pero cuando se da la palabra, ahí es cuando él comienza a actuar en las personas. Cuando se da la palabra es cuando comienza a distraer a la iglesia. Los niños comienzan a moverse, el otro está estornudando, el otro se está rascando y el de al lado lo está viendo y está diciendo, este está todo el rato rascándose y también está distraído. ¿Por qué? Porque el enemigo se mueve cuando se está predicando. Y usted va a comenzar a entender lo que yo le estoy diciendo por medio de la palabra, por medio de las escrituras. Y hoy todo lo que le estoy diciendo se lo voy a demostrar bíblicamente. El título que el Señor puso en mi corazón para predicar en este día se llama Sembrando la buena semilla. ¿Es esa la camisa o no es esa la camisa? Ay, Señor. Sembrando la buena semilla. Cuando nosotros en lo secular, ¿cuántos alguna vez han sembrado? Levanten su mano. Cuando nosotros sembramos una semilla, nosotros escogemos la semilla que queremos sembrar, vemos la temporada, si esa semilla se da en esa temporada, y preparamos la tierra. Sembramos la semilla, ¿con qué fin? Con tener un fruto. Yo nunca había sembrado y una vez de niño teníamos un terreno en mi casa y dije, voy a sembrar maíz. ¿Y de dónde saco el maíz? Dije. Y en mi casa había una tienda, conocidas como pulperías. Aquí sería como una tienda latina, ¿no? Un mercadito, digamos. Pero en casa de mi madre, allí en la tienda, no vendíamos granos, pero a una cuadra había otra que sí vendían granos. Entonces no se me ocurrió otra cosa que ir allí, porque siempre íbamos allí. Uno se sentaba a hablar en la otra tienda y el grano estaba expuesto. La gente compraba y ellos mismos se servían. Pues vengo yo, me siento al lado de donde estaban los granos y cogí así un poco, me lo eché a la bolsa y me fui a mi casa a sembrar. Yo sembré el maíz, preparé la tierra, todos los días la regaba y crecieron las milpas, pero grandes, gigantes. Y yo veía los celotes, pero cuando están pequeños, las mazorcas, los jilotes, cuando iban creciendo y guapos, cada vez iban haciendo más gordo y más gordo. Y cuando me levanté un día para irlos a arrancar, ¿sabe qué había pasado? Ya me los habían arrancado. No coseché nada. Me los robaron. Pero es que yo también había robado la semilla. Entonces fíjese que en ese momento yo estaba así como triste y angustiado, y yo mismo me puse a pensar, dije, bueno,
me lo han robado, pero es que yo también no, yo me robé la semilla. Digo, yo voy a volver a sembrar, pero en esta ocasión iré al de la tienda, al del mercadito, y era amigo nuestro, así que solo era cuestión de pedirlo. Y le digo, me regalas maíz, le digo, para irlo a sembrar a mi casa. Sí, me dice, coge ahí. Y ya cogí y lo volví a sembrar, volvieron a crecer las milpas, y ahí sí pude disfrutar de las mazorcas. No me los robaron, fíjese. En esta ocasión el Señor guardó porque lo hice de la forma correcta. Entonces cuando nosotros sembramos en lo secular, eso lleva un trabajo, lleva un tiempo. Hay que estar pendiente, hay que estar abonando la tierra. A mí me decían la forma de cómo abonarlo, de cómo regarlo, a qué horas, todo me lo iban indicando. Y yo obtuve un fruto. Hicimos una olla de maíz y comimos elotes, mazorcas de maíz, y eso estaba rico, sí. En lo espiritual pasa lo mismo. Cuando el Señor nos manda a sembrar la semilla es la palabra de Dios. Nosotros somos los sembradores. Nosotros somos los encargados de sembrar esa semilla, pero debemos de buscar la buena tierra. Y el sembrar la semilla necesita una preparación, porque no solo es abrir nuestra boca, que el Señor nos la va a llenar, sí, pero nos la va a llenar del conocimiento que hayamos adquirido. Porque si usted está todo el día metiéndose Facebook, metiéndose basura por la televisión, cuando usted abra la boca no va a hablar de otra cosa más que de Facebook, no va a hablar otra cosa más que de telenovelas, porque usted no tiene palabra dentro de su mente y su corazón, porque no se ha llenado de ella. Pero si entre semana estamos haciendo el trabajo diario, llenándonos de la palabra, leyendo versículos, escuchando historias, prédicas, entonces todo eso que usted está adquiriendo, cuando abra su boca, es lo que va a hablar el Señor. Pero requiere un trabajo, requiere de una preparación, y no es fácil porque es arduo. El trabajo en el campo es arduo. Y necesitas una condición física también para poder desempeñar la labor del campo. Pero espiritualmente hablando también necesitas una condición física. Y a más hay que añadirle la condición espiritual. Porque para poder hablar de las cosas de Dios o de la palabra de Dios, necesitas entrar en un tiempo de intimidad con Él. Y en ese tiempo de intimidad Dios te revela el consejo suyo, y por eso es que nosotros abrimos nuestra boca, y cada vez que abrimos nuestra boca, la palabra del Señor es la que fluye. Hay gente que solo sabe abrir la boca para quejarse. Hay gente que solo sabe abrir la boca para el chisme. Hay gente que solo abre su boca para la contienda. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando tú tienes una abundancia de corazón en la palabra, eso es lo que fluye de tu boca. Aunque quieras buscar contienda, el mismo espíritu que te ha sido depositado dentro de ti te dice: no hagas contienda, porque tú tienes palabra dentro de parte de Dios, y eso es lo que fluye de parte tuya. Cuando los compañeros del trabajo te quieren buscar las cosquillas, no sé si me entienden la expresión, te provocan y te quieren hacer caer o que te aires, entonces tú, como llevas y eres portador de la presencia de Dios dentro de ti, y el Espíritu de Dios está en ti, ese mismo Espíritu es el que te evita de que tú peques con tus compañeros. No sé si me están entendiendo. Porque el diablo utiliza a la gente para que nosotros caigamos. Por eso es que cuando la palabra se está dando, es el tiempo donde la iglesia tiene que estar más atenta. Es el tiempo donde la iglesia tiene que estar despierta. Es el tiempo donde la iglesia no se tiene que estar distrayendo.
se cayó algo, usted no le haga caso, déjelo que lo recojan. Porque si usted se cae, lo vamos a recoger también. A Pablo se le cayó un joven de una ventana. Se le durmió cuando estaba predicando. Y cayó al suelo y cayó muerto aquel muchacho. ¿Por qué? Porque se durmió. Pablo no hacía como yo le predico aquí 1 hora y puedo extenderme un poco más, pero Pablo predicaba 3, 4 horas por la mañana y 3, 4 horas por la tarde. Ese Pablo estaba todo el día predicando a la misma gente y toda la gente estaba ahí, escuchando la palabra. Pero ese muchacho se le durmió y se le cayó. Pero vino Pablo lleno del Espíritu Santo, revivió al muchacho. Entonces, si alguno se me cae y se me duerme y se me cae aquí muerto, lo vamos a velar, porque a mí Dios no me ha dado todavía ese poder de resucitar a los muertos. Aquí mismo lo velamos y hacemos aquí, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Ay, Señor. Esto se lo digo para que se despierte. Ahora vamos a entrar en la palabra. Pero la historia de Pablo es verdadera. Miren, en los domingos anteriores, el domingo pasado vino a predicar el pastor Pablo. Nos estuvo hablando acerca del amor de Dios y tuvimos un tiempo bonito aquí. Un tiempo precioso. Nos deleitamos en la presencia del Señor. Pero yo los 2 o 3 domingos anteriores les estuve hablando acerca de cómo el alfarero hacía las vasijas y utilizaba el barro en sus manos. También les estuve predicando de odres nuevos, ¿verdad? Cómo necesitamos que nuestros propios odres sean nuevos. Y también les estuve predicando acerca de vasijas llenas de aceite. Porque el Señor nos ha ido preparando, y si usted se fija, la secuencia, todo tiene que ver con la tierra y con hacer nuevas las cosas. En la última prédica que estábamos hablando de los odres nuevos, el hermano Rafa, cuando yo pregunté de qué eran los odres, él sabía de qué eran los odres, ¿verdad? Eran de cuero de animales, en este caso de ovejas, de cabros, de todo eso. Pero en la última prédica que estábamos hablando acerca de las vírgenes, aquellas que estaban preparadas y las que no estaban preparadas, estábamos hablando de vasijas con aceite. Hoy el Señor está hablando de sembrar la buena semilla. Y el Señor mismo tiene una parábola acerca de esto. Síganme en Mateo capítulo número 13, versículo 1, versión Reina Valera. Mateo 13:1. Cuando lo tengan, díganme un amén. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Mateo. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Diga conmigo, salió Jesús de la casa. Versículo 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos,
y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice que Jesús salió de la casa y les comenzó a hablar acerca de una parábola que tenía que ver con un sembrador. Y les expone los 4 tipos de terrenos donde cae la semilla. El sembrador salió a sembrar. Yo hoy salí de mi casa como el sembrador. Yo hoy vengo a sembrar la semilla, pero la semilla está representada por medio de la palabra de Dios. Es la semilla la que estoy predicando hoy. Yo simplemente soy el medio que Dios está utilizando hoy. El otro domingo puede ser otro predicador y así sucesivamente. Nosotros somos los medios que Dios utiliza, en este caso los sembradores. La semilla es la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús les dice que una semilla cayó en el camino. Ese es el primer terreno. La siguiente semilla cayó en pedregales. Ese es el otro terreno. Y la siguiente semilla cayó entre los espinos. Tercer terreno. Pero la cuarta semilla cayó en buena tierra, dice. El que tiene oídos, oiga. Pero dice que salió de la casa. ¿Qué venía de hacer de la casa el Señor? En el capítulo 12 nos lo explica y lo vamos a leer para que usted pueda entender el contexto de las parábolas. Capítulo 12, versículo 46. ¿Lo tiene? Dice el versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Repita conmigo, su madre y sus hermanos estaban fuera. O sea, él estaba dentro de la casa y estaba con sus discípulos y todos aquellos que lo estaban escuchando. Y su madre, sus hermanos y sus hermanas estaban fuera de la casa. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Miren, yo cuando leí por primera vez este versículo hace muchos años, a mí como que me chocó esto un poco. Porque él estaba reunido con sus discípulos y su madre de sangre y sus hermanos y hermanas estaban fuera que querían hablar con él. Pero vino uno y le dijo, Señor, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Y extendiendo, dice, su mano, señaló a sus discípulos y le dijo a aquel muchacho, mi hermano y mi hermana y mi madre son estos, los que escuchan la palabra de Dios. Y mire, él no anduvo con miramientos. A su madre y a sus hermanos los dejó fuera. Era la madre de Jesús, la que Dios mismo había escogido a través del ángel, cuando el ángel se le presenta a la Virgen María y le dice, bienaventurada eres.
bendita entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, le dice. Has sido escogida y vas a dar a luz un niño, el cual llamarás Jesús, le dice. Mas sin embargo, la propia madre de Jesús, la mujer que lo parió, el propio hijo la dejó fuera. Entonces a mí me dice la palabra de Dios que Dios no tiene favoritos. Los que escuchan la palabra, dijo Jesús, esa es mi madre. Los que escuchan la palabra, ese es mi hermano. El que escucha la palabra, esa es mi hermana. Entonces parece contradictorio, porque nosotros en lo secular, si estamos en una reunión y vienen nuestra familia, los hacemos entrar. Pero el reino de Dios no se mueve de la forma como nosotros pensamos. En el reino de Dios hay un orden, y el orden primero es Él. Él es primero. Nosotros lo hacemos a un lado para atender nuestros asuntos. Tenemos reunión en la iglesia, pero nos toca hacer un mandado y hacemos el mandado primero, y si da tiempo ya iremos a la iglesia. Tenemos que venir a adorar al Señor a su casa, pero si tenemos que ir a hacer un deporte, lo vamos a hacer. Y dejamos por último al Señor. En su reino las cosas no funcionan como en los reinos de la tierra. En su reino la palabra de Dios dice que Él es primero. A Él lo debemos de atender primero. Y el Señor Jesús está demostrando que ni su madre ni sus hermanos tienen privilegio antes que los que escuchan la palabra de Dios. Si ahora mismo viene el Señor, si ahora imagínense que venga y hoy es el fin del mundo, ¿a quiénes cree usted que va a levantar el Señor de su iglesia? A los que están escuchando la palabra de Dios. Hay mucha gente en el mundo, incluyendo nuestros familiares, que se van a quedar porque no quieren atender la palabra de Dios. No han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y rechazan la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando los encomendó y los mandó de 2 en 2. Y les dijo, vayan a las ciudades y prediquen. Y si ahí no los aceptan, ustedes, dice, sacúdanse el polvo y vayan a la siguiente ciudad. Y si ahí los aceptan, entren y coman con ellos. Porque no los rechazan a vosotros, sino a mí, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos predicado la palabra y nos han rechazado? Nuestras propias familias. Nuestros propios familiares nos dicen, ¿qué haces tanto en la iglesia? Mire, a mí porque de momento nadie me ha dicho así, pero yo tengo una respuesta para ellos. A mí el que me diga, ¿qué haces tanto en la iglesia? Y le voy a decir, ¿qué quieres? ¿Que esté todo el día en el bar? ¿Qué quieres? ¿Que esté todo el día en los nightclubs? ¿Qué quieres? ¿Que esté todo el día en las esquinas drogándome y emborrachándome? No hay mejor lugar, dice la Escritura, que estar en su casa. Es un deleite estar en la casa de Dios. Volvamos a Mateo 13:10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mire, iglesia, sintámonos privilegiados. Es un privilegio para los hijos de Dios estar recibiendo la palabra. ¿Sabe por qué?
porque a la iglesia les es permitida conocer los misterios de Dios. Mas a ellos no, dice el Señor. ¿Por qué le dicen los discípulos? Les hablas por parábolas. Porque a ellos no les es dado, no les es revelado el reino de los cielos. Mas a vosotros que escucháis la palabra, a vosotros sí os es revelado. Qué bonito es cuando nosotros vamos a la intimidad con Dios y buscamos una palabra y el Señor te está hablando a través de la palabra. El Señor te está revelando la Escritura. Da igual si es complicada o si es simple, el Señor habla a través de ella. Es su palabra, es su mensaje. Entonces, ¿por qué a nosotros, cuando leemos, se nos es revelada esa palabra? Porque los misterios se nos revelan a nosotros, los hijos. Pero a los de fuera no, les dice el Señor. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mire cómo ha cegado el entendimiento Satanás, cómo ha cegado el conocimiento, que se les predica la palabra, pero no la entienden. Uno quiere que vean a través de la luz de las Escrituras, pero cierran sus ojos. Y dice el Señor Jesús, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Pero ¿qué dijo el profeta Isaías? Mira, a mí me encanta cuando Jesús era un amante de la lectura de lo que había escrito el profeta Isaías. También le encantaba a Zacarías. Dice que cuando fue a la sinagoga de ellos y se le dio la oportunidad, le dijeron los fariseos, Jesús, ¿quiere venir a leer? Y dice que se le dio el pergamino y abrió el sitio del profeta, el libro del profeta Isaías, cuando el profeta Isaías dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos, darle la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Él leyó el libro del profeta Isaías. Y aquí, en esta parábola, está diciendo, se va a cumplir la palabra que dijo el profeta Isaías. Cuando dijo: de oídas, les van a dar la palabra y no van a entenderla. Se les va a exponer las Escrituras y no la van a querer ver. Pero ¿dónde está escrito esto en el libro del profeta Isaías? Mire Isaías capítulo número 6, versículo 1. Isaías capítulo número 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta es una visión que está viendo el profeta Isaías después que ya ha muerto el profeta Usías. Dice que él en visión vio al que estaba sentado en el trono, que estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice, esta es una visión del propio trono de Dios. El profeta Isaías era un profeta tremendo de Dios.
De hecho, su libro, algunos eruditos de estos tiempos, al libro del profeta Isaías lo llaman el quinto evangelio, pero eso lo llaman ellos, el quinto evangelio, porque está constituido por 66 capítulos, de los cuales los primeros 39 hablan del juicio de Dios a las naciones, y los otros 27 restantes hablan de la promesa de Dios. Entonces, esto mismo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 1, lo mismo lo dijo más adelante el apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 37. Si quiere, quédese en Isaías. Yo le voy a leer lo que dice Juan 37. O si usted muy rápido también con su Biblia, búsquelo. Lo mismo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 1, lo está diciendo muchos años después, el apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, esto lo está diciendo el apóstol Juan, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, dice, y habló acerca de él. ¿Están comprendiendo la escritura? Isaías vio el trono de Dios y vio a uno alto y sublime, y sus faldas, dice, rodeaban todo el templo. Esto es lo que está explicando el mismo apóstol Juan, lo que el mismo Isaías vio. Con todo esto, en el versículo 42, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando Jesús predicó, muchos gobernantes le creyeron. De hecho, cuando aquel hombre vino y le dijo: Señor, ¿cómo podemos nacer de nuevo? No sé, se me ha ido el nombre de ahí, mira que es tan fácil. Nicodemo. Menos mal que hay alguien que lee la Biblia aquí. Nicodemo le dijo: Señor, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Y era un hombre preparado en las Escrituras, un maestro de las Escrituras. Entonces muchos gobernantes y sacerdotes creían a la palabra del Señor, pero dice Juan que no confesaron su nombre para que no fueran expulsados de la sinagoga a causa de los propios fariseos, porque preferían la gloria de los hombres más que la de Dios. Hoy muchos no denuncian en los púlpitos las cosas que se están haciendo incorrectas en las iglesias, porque prefieren mantener a las iglesias llenas de personas pecadoras. Todos somos pecadores, pero hay que denunciar el pecado. Y ese pecado, cuando es expuesto a la luz de las Escrituras, en nosotros mismos causa un arrepentimiento. Y por eso se predica la palabra de arrepentimiento. Y la palabra misma es la que te expone tu condición del corazón. Y tú sacas todo aquello que no está correcto y lo presentas al Señor. Y el Señor transforma tu vida. Pero evidentemente hay que predicar la palabra. Entonces, muchos predicadores de hoy en día lanzan mejor mensajes light y no denuncian el pecado. ¿Para qué? Para mantener las iglesias llenas, para que los ofrenderos estén llenos. ¿Por qué? Dice Juan.
porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El mismo apóstol Pablo es claro en su palabra cuando dice, si yo, dice, no sirviera a Jesucristo, si yo agrado a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Jesucristo. Yo prefiero desagradar a los hombres y agradar a Cristo, agradar a Dios. Miren, muchas veces nuestras palabras van a desagradar a los hombres y a las mujeres. Probablemente su pastor no sea de agrado para muchos, pero a mí el Señor no me ha mandado a mantenerlos contentos. A mí el Señor no me ha mandado a mantenerlos entretenidos. A mí el Señor me ha asignado para predicar su palabra. Y la palabra es la que va a producir el querer como el hacer en sus vidas. Y alguna palabra no le va a agradar a más de alguno. Entonces usted va a decir, ese pastor solo pasa tirando. No, es la palabra de Dios, hermanos. Porque yo también, como dijo Pablo, yo prefiero agradar a Cristo y desagradar a los hombres. Mire, el mismo David, cuando Dios le pone a escoger, ¿quién quieres que te juzgue?, le dice, ¿los hombres o que te juzgue Dios? El propio David, mi esposa decía que David se despojaba de sus vestiduras de rey y danzaba en la presencia del Señor. Ella decía, cuando vengan a la iglesia, adoren a Dios con sus palmas, levanten sus brazos si eso no es pecado, dancen, salten, decía, griten, decía ese cántico. Y ahora salta. Cuando levanto mis manos, dice un cántico, ¿no? Adore al Señor, siéntase libre. El Señor quiere su adoración. Mire, iglesia, si usted no adora aquí, no va a saber hacerlo allí. Porque ahí ya no van a haber prédicas, ahí ya no van a haber servicios, ahí ya no va a haber nada de angustia, ni problema, ni enfermedades, ni nada que le impida. ¿Sabe lo que va a haber ahí en el cielo? Adoración. Eso es lo que va a haber en el cielo. Y si usted no aprende a adorar aquí, allí le va a costar. Ahí lo van a poner de los últimos allá. Aquí no me van a contagiar a Los Ángeles. Los Ángeles están aquí adorando y tú estás ahí con las manos. Hasta así están algunos. Mire. Adore al Señor. Dale un aplauso al Rey. Volvemos a Isaías. Isaías capítulo número 6, versículo 1, ahí donde estábamos. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, dijo Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire, el propio Isaías, el profeta de Dios, reconocía que él era un hombre de labios inmundos. Y cuando vio estos serafines
que con unas alas cubrían sus pies y con la otra su cuerpo y con la otra volaban. Y el uno le decía al otro: Santo, santo, santo es el que vive, Jehová de los ejércitos. ¿Has escuchado ese cántico? Santo es el que vive, santo es el que reina, santo aquí en la tierra, santo en el... es su sangre. Imagínense, esa es la adoración que Dios quiere. Esa es la adoración que los querubines y serafines hacían. Y cuando Isaías se vio en medio de esa visión, él no se sintió digno de estar allí. Pero mira, el Señor me encanta. El versículo 6. Y volvió, dice, santo, santo. ¿Dónde nos quedamos? En el 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocó sobre mi boca y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no. ¿Están entendiendo el contexto? Isaías se vio inmundo en un lugar santo y dijo: yo no soy digno de estar en este lugar. Así hay muchos que entran a la iglesia, no se sienten dignos de adorar al Señor. Probablemente, y no quiero juzgar a nadie, probablemente por eso no te sientes con libertad de levantar tus manos, o te da vergüenza que te vean. Y como ahora salimos por las redes sociales, ya no solo nos ven los de aquí, sino que nos ven cientos de personas por las redes sociales. Entonces te da vergüenza, ¿verdad? Y el Señor dice: yo también me avergonzaré de vosotros en el día del juicio. Entonces Isaías no se sentía digno de estar en el lugar santo cuando los serafines cantaban: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Pero dice que un serafín del trono sacó un carbón encendido y lo llevó a los labios de Isaías. Porque Isaías dijo: mis labios son inmundos, así como es inmundo este pueblo. Algunos vienen a la iglesia y ellos se sienten mal y están viendo el pecado del que está al lado también. Entonces dicen: no, si yo soy pecador, este también. Aquí estamos todos tranquilos. Entonces dice el Señor: sí, ambos son pecadores, pero sacaré un carbón encendido y lo voy a rociar por tus labios, para que a partir de ahora, le dijo el serafín, tu pecado te ha sido perdonado. Ya no eres inmundo, porque lo santo de Dios, el fuego de Dios, tocó lo inmundo del profeta Isaías. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía: ya le habló el Señor directamente al profeta Isaías, y le dijo: ¿a quién enviaré, Isaías? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dije: heme aquí, envíame a mí. Hay un cántico: heme aquí, envíame a mí. Yo iré por que vagan. Heme aquí,
envíame a mí, yo iré por aquellos. Miren cómo cambia una condición. Isaías se sentía inmundo en el lugar santo, pero el Señor cambia su condición cuando lo tocó con su carbón encendido. Le dice el Señor, ven. Trae el carbón encendido. Y ella no se sentía digna, porque en toda la semana estuvo cometiendo pecado, porque en toda la semana no hizo lo correcto delante de Dios, porque en toda la semana inclusive con las personas que se sentaba hacía lo mismo que ellas. Cuando tú eres cristiano, tu comportamiento que tienes en la iglesia lo debes de hacer en la calle también. Entonces cuando viene al lugar santísimo, no se siente digna. Es un ejemplo. Entonces viene el Señor a través de la alabanza. Probablemente aquí, de repente vamos a hacer una fogata y vamos a ponerle carbón en los labios a muchos aquí. Mire cómo le están haciendo así. Los que se sienten culpables le hacen así, miren. Entiéndame, el fuego de Dios. Hay un fuego, decía la hermana Carolina, en este lugar. Ella también decía, hay un fuego aquí que yo no sé qué está pasando. Fuego, 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 fuego. Hay un cántico también, ¿no? Entonces el Señor a través de la palabra, a través de los cánticos, a través de la adoración, pasa un carbón encendido por las áreas donde necesitan purificación. Isaías lo necesitó en sus labios, pero a lo mejor hay algunos que lo necesitan en el corazón. Hay algunos que lo necesitan en la mente. Hay algunos que lo necesitan en la lengua. Entonces el Señor pasa su fuego y tú sientes un cambio, tú sientes una purificación. Entonces cuando ya estás santificado, dice el Señor, ¿estás preparado ya para ir? El Señor te está preguntando hoy, iglesia, ¿están preparados ya para ir? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. Entonces cuando usted canta con los de alabanza, heme aquí, porque es muy bonito el cántico, envíame a mí. Ay, uno se siente, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Y hasta le dice otra vez más fuerte, heme aquí. Yo iré por aquellos. Entonces dice el Señor, ¿vas a ir entonces? Pues te voy a enviar. Yo así cantaba allá en Gerona. Así le hacía, mire. Pero claro, a mí no me movían de ahí. Entonces más cantaba yo. Más fuerte cantaba. Si solo mi voz se escuchaba ahí. Y un día dijo el Señor, ¿vas a ir entonces? Tú vas a la Bisbal, me dijeron. Cuando me dijeron eso, ¿sabe cuál fue mi respuesta? Bueno, mi respuesta fue, yo voy a obedecer a mi Dios. Y por eso estoy aquí. No porque lo haya pedido, sino porque Dios me envió. ¿Estarás dispuesto a ir? Aquí ya no hay amenes. Aquí los amenes ya se han acabado. Heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí. Volvamos a Mateo 13. ¿Qué hora es? Buah.
Yo no he acabado aún. ¿Que me entregan muy tarde el púlpito? ¿O será que me alargo mucho? Mateo 13, ahora sí acabamos con esto. Tengo que dar el rema de esto. Dice Mateo 13, 16. Nos quedamos en el 15. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Estas son palabras textuales de la propia boca del Señor Jesús. Pero los discípulos les dice, explícanos la parábola del sembrador. Y ahí está explicada en Mateo 13, 18, pero me gusta más cómo lo explicó Marcos. Vámonos a Marcos, es la misma parábola, hermanos. Marcos capítulo 4, versículo 13. Marcos capítulo 4, versículo 13. Cuando lo tengan, díganme un amén. Marcos 4:13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador, les dijo en el versículo 14, es aquel que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice el Señor, ¿cómo no han entendido la parábola? Entonces, ¿cómo vais a entender el resto? Dijo, la primera semilla que cae en el camino es aquellos que escuchan la palabra, pero fácilmente viene Satanás y se las quita. Porque es una semilla que cayó en el camino. Usted ha visto que en medio probablemente hay una acera, y la acera da toda una vuelta porque aquí está lleno de árboles, pero la gente, para no dar toda la vuelta, caminan por en medio de la tierra. Y cuando pasa el primero, pasa el segundo, el tercero, entonces el césped o la hierba que hay ahí se va hollando. Y el camino se comienza a hacer duro. Entonces ya en medio del bosque usted va a ver un camino. Así mismo pasa con las bicicletas y todo. Esos caminos ya son duros. O sea, ya la gente no va a dar la vuelta a toda la acera, se tira por en medio. Ya han hecho un camino. Pues ya de tanto pisar la tierra, esa tierra se ha solidificado. A eso se está refiriendo el Señor. Hay muchos que ya esa tierra la tienen demasiada pasada y pisada por los hombres, que cuando el Señor siembra la semilla en ellos, fácilmente viene Satanás y les roba la semilla. Estos son, dice Jesús, los que fueron sembrados junto al camino. Porque el sembrador hace la función de sembrar. El problema no lo tiene el sembrador ni la semilla. El problema lo tiene el terreno. Porque el sembrador salió a sembrar, pero una parte de las semillas cayeron entre en medio del camino, el cual lo pisaron los hombres, y esa semilla es fácilmente robada. Así hay muchas personas que uno les predica, pero fácilmente Satanás, lo que se les predicó, ¡pum! Muchos están aquí, sí, y tal, pero cuando salen de aquí, sus comportamientos en sus casas son todo lo contrario a la iglesia. Fácilmente Satanás les roba la palabra. Y hay terreno de esa forma.
Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego viene persecución por la palabra. Te juzgan porque vienes a la iglesia. Hay familiares propios nuestros que no están contentos porque tú estás viniendo a la iglesia. Entonces, esas tribulaciones representan a los que fue sembrada la semilla entre los pedregales. Porque tiene poca tierra, la semilla ha sido sembrada, pero todas las tribulaciones, lo que te están diciendo y tal, como no tiene raíz la semilla, rápido muere. Hay una emoción en la iglesia, venimos a la iglesia, gloria a Dios, pero rápido nos desanimamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en nosotros no tiene un fundamento, no tiene raíces. Entonces el diablo rápido también te hace, ¿qué dice la Escritura? Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando viene la tribulación, vienen los problemas, viene la angustia. Como esa raíz no está fundamentada y no tiene profundidad, rápido las personas flaquean. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la paz. Y se hace... ¿Conoce alguno? No me levante la mano. ¿Cuántos no han cambiado los trabajos por servir a Dios? Y al revés, cambian el servir a Dios por los trabajos. ¿Es necesario trabajar? Claro, sí, dígame. Claro que sí. El mismo Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Es necesario los trabajos. Y mire, por medio de los trabajos, nosotros nos sostenemos. O sea, me refiero a las casas. Por medio de los trabajos se sostiene la obra que usted ve. Y algunos ministros también se sostienen por la obra de sus manos. ¿Es lícito todo eso? Sí, delante de Dios sí. Pero usted imagínese una iglesia, fundar una iglesia que ninguno trabaja, entonces ¿cómo se sostiene? Porque las iglesias se sostienen con su donativo y con su diezmo. Pero eso lo hacemos por obediencia, no por mandamiento. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros diezmáis la menta, el eneldo y los cominos, pero dejáis a un lado lo más importante de la ley, que es la misericordia, la fe. Es necesario, le dijo, hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Es necesario hacer obras? Sí, claro. ¿Es necesario tener fe? Por supuesto. Pero también la fe sin obras es muerta. Entonces la iglesia necesita de los donativos, la iglesia necesita de sus diezmos, claro que sí. ¿Usted está cómodo? Probablemente tenga un poco de calor porque solo hay un aire acondicionado. ¿Y qué le parece si ponemos otro? Estaríamos mejores, ¿no? Gloria a Dios por la que dijo amén. Pero es que en las tiendas no los regalan. Hay que comprarlo.
Entonces, ¿quién nos va a donar? Aquí la cosa cambia. Es muy bonito estar. Apágueme un momento, hermana Fanny, las luces, todas las luces. Apáguelas. Todas, todas, todas. Aquí ya no está muy cómodo, ¿no? Enciéndalas de nuevo porque luego de las redes sociales no van a ver. Esa luz hay que pagarla. Todo. El agua. Usted va al lavabo, hay papel. Huele porque les ponen fragancia. Usted va y no tiene problema. Usted se siente cómodo en esa silla. ¿O tiene miedo que la silla se le caiga? ¿A que no? Usted está seguro, pero esas sillas se compraron. ¿Sabe qué vale el precio de esa silla? ¿Alguien tiene idea de cuánto valen las sillas? Alrededor de 60 euros. Ahorita mismo ya lanzo la propuesta. En la iglesia central probablemente se va a hacer otro pedido de sillas. Estas sillas que usted ve aquí fueron donadas por la iglesia central, pero cada una de ellas vale 60 euros. Cuando no teníamos sillas en la iglesia central, estoy hablando ya hace 18 años o 19 años, el pastor John nos dijo a todos nosotros, ¿qué les parece si cada uno dona una silla? Y nosotros en ese año, nosotros no teníamos a nuestra hija mayor, solo éramos nosotros dos. Y dijimos, sí, nosotros fuimos los primeros que levantamos la mano, nosotros donamos una silla para cada uno. Donativo. Porque algunos dan la silla y después dije, esta silla es mía. Donativo para la iglesia. Entonces nosotros donamos 3 sillas. 3 sillas donamos. El dinero de 3 sillas. Eran más baratas en ese entonces, ahora ya han subido. Ahora mismo andan por 60 euros. Entonces en la iglesia central se va a hacer una compra. Y yo le dije al pastor Jimmy, le digo, mira, le voy a llevar a la iglesia de la Bisbal a ver si se animan. Y el que pueda. A ver si alguien se anima a comprar a donar una silla. Porque mire, ahora mismo cabemos. Inclusive hay algunas aquí plegadas. Pero cuando venga más gente, ¿dónde los vamos a sentar? Yo ahí se lo lanzo. Te vaya meditándolo. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso es que les decía que es necesario trabajar, claro que sí. Pero darle a Dios, dice el Señor, lo que es de Dios y al César lo que es de César. ¿Y sabe por qué dijo eso el Señor? Porque lo querían probar. Le dicen los fariseos, Señor, dinos, ¿es lícito dar el tributo a César? El impuesto a César era un impuesto ordenado por César, el gobernador, el emperador. Y los tributos, o sea, los que cobraban, inclusive Mateo, era el que cobraba los impuestos. Pero a ellos, para tentarle, le dijeron al Señor Jesús, dinos si es lícito dar el tributo a César. Entonces el Señor le dijo, dame una moneda, dame una moneda. Traedme una moneda, dijo el Señor. Y se las presenta. ¿De quién es el rostro que aparece en esta moneda? Dijo. ¿De quién es este rostro? Es de César. Todo muchacho, de verdad. Del rey
Juan Carlos, este es un euro. La imagen que sale aquí es la del rey Juan Carlos. Ahora el rey es otro, ¿no? Su hijo, príncipe Felipe, que ahora es rey Felipe. Dice el Señor, ¿de quién es esta moneda? Del rey. Pues darle, dice el Señor, al rey Juan Carlos lo que le pertenece al rey, y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es la moneda?, dijo el Señor. De César, dijeron todos. Pues darle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Hay algunos que solo le dan a César. Mire, el tema no va por ahí, pero hay que ser conscientes, iglesia. Dios necesita de su obediencia, no necesita su dinero. Él es el que se lo da a usted, pero sí necesita su obediencia. Sí necesita la iglesia de su diezmo y de su ofrenda. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mire, cuando le llega el recibo de la luz, usted lo paga, ¿verdad? Cuando le llega el recibo del coche, usted lo paga. Cuando le llega el recibo del agua, de la luz, del gas, de la internet, de la hipoteca y del alquiler, usted lo paga, ¿verdad? Pues usted le está dando a César lo que le pertenece a César. ¿Y por qué a Dios no le damos lo que le pertenece a Dios? Esto lo hablo en términos generales. Y luego hay escasez, luego hay dinero en saco roto. Pero vamos a retomar porque el tema no iba por ahí. No sé por qué me fui por ahí. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos, que son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que cae la semilla en buena tierra. Estos oyen la palabra y la atienden. No endurezcáis, dice el Señor, vuestro corazón, como en el día de la provocación. Hay muchos que están provocando a Dios. No provoquemos a Dios. La pregunta de hoy sería, ¿cómo está nuestra tierra? ¿Cómo está nuestro terreno? ¿Está preparado para recibir la semilla del Señor? ¿O será como el camino endurecido? ¿O será como el pedregal lleno de piedras con poca tierra? ¿O será como el de los espinos, que las aflicciones están ahogando y afligiéndonos? Mire, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino, mire las aves, facilito se comen las semillas. Los de los pedregales tiene poca profundidad la raíz. Entre los espinos que hacen la ahogan. Pero la buena tierra que ha sido abonada, que ha sido trabajada, que le han pasado el arado. Dios está dando un arado a cada uno de nosotros. Miren, no preste su arado. El arado que Dios te ha dado, ese es el que tú debes de trabajar la tierra. Hay quienes quieren trabajar con el arado de otro. El arado que Dios te ha dado,
ese es el que deben de trabajar. A las personas que nos visitan hoy por la primera vez, santos, y, ¿cómo dijo la muchacha? Lisette. Hoy está depositando el Señor en sus vidas una palabra de bendición. Yo no sé si antes ya la habían escuchado, pero déjenme decirle algo, que aunque la hayan escuchado antes y si la están escuchando ahora, Dios está pidiendo que su tierra sea una tierra donde la semilla del Señor crezca. Y no solo eso, sino que ese árbol crezca hacia abajo también, para que sus raíces sean profundas y fuertes. Y no cualquier viento de doctrina, no cualquier viento del mundo venga a derrumbar esa planta del Señor en sus vidas. Asimismo para toda la congregación. Cada uno, les quisiera mencionar el nombre, pero luego me voy a dejar alguno y dirá, a mí ni me dijo. Cada uno, hermanos, hermanas, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y vio un árbol frondoso, dice, y sus ramas, dice, se extendían y sus hojas daban cobijo a las aves, las ramas. Las aves de los cielos venían y hacían nidos en esas ramas. Pero dice que escuchó una voz y dijo: corten el árbol. Y la hacha le pusieron el árbol y lo cortaron. Y se levantó turbado y dijo: decidme qué significa esto. Y mandó a llamar a los hechiceros, a los que le hacían conjuro, y nadie le supo revelar el sueño. Pero había un muchacho, Daniel, que estaba con Dios, y le dijo: Daniel, tú me vas a dar la interpretación. Y le dice: te voy a dar la interpretación. Y oró a Dios y le dice: ese árbol eres tú. El Señor, dice, te ha hecho grande y frondoso, y tu reino, dice, se va a extender a tal extremo que los gobernantes de toda la tierra vendrán a buscar cobijo a tus ramas. Pero si no adoras a Dios, dice, va a salir una voz desde el cielo y dirán: corten el árbol. Daniel ya le advirtió al rey lo que iba a pasar. El Señor hoy nos está advirtiendo que dejemos abonar la tierra, dejemos que esta planta, esta semilla que Dios está sembrando hoy en nuestros corazones, sea buena, en buena tierra. No sé cómo habrás traído hoy tu terreno, pero el asadón, el arado que Dios está poniendo hoy en nuestras vidas es para que trabajemos nuestro propio terreno. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor Padre, Dios Todopoderoso, te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas, Padre Santo, dándonos esas estrategias, esas revelaciones de lo alto.
que eso que tú estás depositando hoy en nuestros corazones, seamos capaces, Señor, y permitir de que esa semilla, Padre amado, que se está sembrando ahora en nuestros corazones, podamos recibirla, Señor. Así como el sembrador salió a sembrar y sembró la buena semilla, pero alguna semilla cayó en diferentes tipos de terrenos. Si hoy, Señor, nuestro terreno aún no está preparado y está lleno de espinos, quítalo, te lo ruego. Si nuestro terreno está lleno de pedregales, quita las piedras y los estorbos. Si el terreno hoy, Señor, se ha hecho tan duro y ha provocado una dureza en nuestros corazones para no recibir la palabra, te pedimos hoy, Señor, que metas el arado en esa tierra dura, en ese corazón duro, Señor. Mete tu arado, Señor. Mete tu hoz, Señor, en la tierra. Pasa, Espíritu Santo, moliendo y triturando, Señor, todo aquello, Señor, que ha endurecido nuestros corazones, para que podamos abonar la semilla de tu palabra dentro de nosotros. Que podamos abonar la tierra, Señor, una vez quitado todo estorbo. Y que podamos regar y abonar cada día, Señor, esa semilla que un día, Señor, se va a convertir en un árbol grande y frondoso, Señor. Pero no solo eso, sino que necesitamos que ese árbol, Señor, lleve fruto, Señor. Y fruto en abundancia, Señor. Que no solo nuestras ramas, Señor, y nuestras hojas den cobijo y sombra, sino que también nuestro fruto, Señor, sea un fruto capaz de alimentar, Señor, a aquel que lo necesite. Por eso, Padre Santo, tú estás llamando a tu iglesia para que primeramente cambie ella su condición y después sea capaz de dar un buen fruto. ¿Cuál a 100 por 1? ¿Cuál a 30? ¿Cuál a 60? Y al 100 por 1, Señor. Tú nos estás llamando, Señor, a que vayamos a por las personas. Nos estás llamando a que cada uno de nosotros se comprometa a traer a aquellas personas que tienen que ser salvas. Ayúdanos, Señor, incomoda nuestro ser, para que entremos como iglesia en esta visión, entrar en un tiempo de evangelismo en estas ciudades, en los pueblos, en las regiones, en las calles, en las plazas, en los hospitales, en los colegios, en los institutos, en los trabajos. Que podamos ser ejemplos, Señor, para aquellos que vamos a predicar la buena palabra, Señor. Así como Isaías no se sentía digno de estar viendo aquellas visiones, viendo aquella cosa majestuosa de parte tuya, Señor. Viendo ese trono, él no se sentía digno. Y dijo: mis labios han hablado inmundicia y he estado en medio de pueblo inmundo. ¿Qué puedo hacer? Y tú, con tu carbón, con tu fuego, purificaste a tu siervo y le dijiste: hoy ha salido purificado tu pecado, purificada tu culpa, purificados tus pensamientos, purificados tus sentimientos. Hoy, Señor, te ruego, Señor, de que si hemos encontrado gracia delante de ti, hoy desciendas, Señor, como con un carbón encendido para nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua, nuestro cuerpo, Señor. Y que hoy puedas hacer la obra de purificación en nosotros. Y podamos decir, igual que el profeta Isaías, cuando le preguntaste: ¿a quién enviaremos y quién irán por nosotros? Y tú le dijiste: envíame
envíame a mí. Yo iré por aquellos. Yo iré por las naciones. Yo ya estoy purificado y santificado delante de ti. Yo no sé a quién me enviarás hoy, Señor. Pero revélanos, Padre, que hemos salido santificados y purificados de este lugar, Señor. Hoy, Padre, no mañana, no porque te lo exija, sino porque te lo pido con ruego. Que en el nombre de Jesús, hoy podamos salir cambiados y renovados. Canta desde tu corazón. Sí, Señor. Aleluya. Yo iré por aquellos que van a sentir. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Sí, Señor. Yo iré por aquellos. Muéstranos, Señor. Que van a sentir. Heme aquí, envíame a mí. Levanta tus manos ahí donde estás y cántale al Señor. Y si sientes un llamado para evangelizar, dile al Señor: heme aquí, envíame a mí. Yo iré por los perdidos, aquellos que no te tienen, yo iré a por ellos. Y no te preocupes, tú solo abre tu boca y el Señor pondrá las palabras suyas en tu boca. El Señor solo quiere corazones dispuestos y obedientes, que puedan obedecerle al Señor para ir por aquellos que vagan sin Dios. Sí, Señor, envíame a mí que yo iré. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y te ruego y te pido, Señor, que esta palabra tú la trabajes en los corazones. Que sea cada uno de nosotros, Señor, permitiendo que tú labres la tierra, Señor, y que quites de nosotros todo estorbo, todo aquello que no te sirve. Sácalo de nuestras vidas, Señor, todo pecado, toda inmundicia, todo
todo aquello que no está correcto delante de ti, Señor. Cámbialo, cambia nuestra condición. Que hoy, Señor, salgamos renovados de este lugar. Ahí donde estás, donde estamos cada uno de nosotros, cada persona que pueda recibir esta palabra hoy, Señor. Ahí donde estás, recibe del Señor. El Señor se está moviendo con su perdón. Si crees que no si no eres digno, si crees que no estás justificado delante de Dios, pídele a Dios. Y el Señor obrará en ti. Así como Isaías no se vio digno de estar en aquel lugar santo, Dios ya sabía que él no era digno, mas sin embargo alzó su misericordia hacia él y lo purificó y lo limpió. Y no solo eso, sino que después lo envió a por las naciones. Yo estoy creyendo esa palabra, Señor, que hoy vas a utilizar a tus siervos y a tus siervas y los vas a enviar, Señor, por aquellos perdidos, aquellos que no te tienen, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. A las personas que nos ven a través de las redes sociales, si esta palabra ha llenado tu corazón, créele al Señor y deja que el Señor trabaje tu tierra. Que el Señor pase el arado o el multicultor. Que el Señor pase su voz sobre tu terreno. Y si aún no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, y si los que nos visitan por la primera vez, si ya has aceptado a Jesucristo en tu corazón, damos gloria a Dios por tu vida. Pero si aún no has aceptado a Jesucristo en tu corazón y quieres aceptarlo y dejarle que trabaje tu tierra, repite conmigo estas palabras. A los que nos ven por las redes sociales, repite también estas palabras. Dile: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Ayúdame, Dios, a no pecar más. Te entrego todo mi ser. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú pases lista, mi nombre sea mencionado. Reconozco que moriste en la cruz, pero que al tercer día resucitaste de los muertos y estás a la diestra del Dios Todopoderoso. Desde allí, tú vas a mandar a tu ángel para que inscriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Tenemos una misión que hacer. E ir y hacer discípulos a las naciones. Trae un amigo, un familiar. Que el Señor incomode tu espíritu. Y esto que estás recibiendo de parte de Dios, que lo puedan recibir ellos también. Bendecimos a los hermanos, a las personas que nos visitan en este día. Invitarles, como dijo mi esposa, a que sigas viniendo. Te animamos a que sigas viniendo a la casa del Señor. Intentaremos, por los medios que Dios nos ha dado, de darte una palabra de bendición siempre. De darte una palabra que transforme tu vida y tu corazón. Y asimismo a todos, animar a todos nuestros amigos, nuestros familiares, para que también vengan a la iglesia del Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Recordarles que hoy nos han bendecido con la iglesia central, nos ha bendecido con comida. Ahí hay comida para las familias. Llévate tu bolsa de comida para tu casa
y ora para que el Señor siga proveyendo a la iglesia central y el banco de alimentos propio que tenemos aquí en la iglesia, Elim Bisbal, que el Señor siga multiplicando la obra de nuestras manos para poder nosotros ser de bendición a todos los que la necesiten. Y aún si tú tienes un trabajo, dale gloria a Dios, llévate también tu bolsa si puedes, y si ves que otra persona la necesita más que tú, pues cédela, ¿verdad? Pero hay bolsas aquí para llevarnos para nuestras casas. Gracias por haberte conectado, gracias por decir siempre sí a las conexiones de esta tu iglesia. Te invitamos, si vives por los alrededores, para que vengas a la iglesia de aquí de la Bisbal, calle Paralel 108-110. Esta es tu iglesia. Te invitamos. Ya están todas las reuniones en nuestra página web. Y nada, bendecimos la iglesia, bendecimos a cada uno. Saluda muy respetuosamente a las personas que tienes a tu lado. Estamos despedidos. Gracias, chicos de alabanza, por este tiempo tan bendecido. También hay ricos helados, ¿verdad?, para compartir. Que Dios te bendiga y te esperamos en la próxima transmisión y en la próxima reunión. Amén, amén y amén. you.